Normalmente yo jamás suelo empezar un video así, pero me veo en la necesidad de decir lo siguiente. Lo que se va a exponer aquí son cosas que supuestamente ocurrieron, es decir, yo no estoy afirmando que nadie haya hecho cierta cosa en cuestión. La razón por la que digo esto es porque no quiero meterme en problemas legales y es que por casualidades de la vida o del destino llegar a ser así. Habrán cosas que efectivamente sí son como ocurrieron, pero habrán otras en donde yo voy a aclarar que solamente es especulación. Y sé que quizás gran parte de mi público no sepa quién es esta chica porque ella es conocida aquí en Venezuela, no es conocida internacionalmente por así decirlo, pero créeme que no hace falta que seas de aquí para entenderlo porque voy a explicarlo de manera sencilla para que todos entendamos. Así que si les gusta el chisme, quédense. Emily Barile es una influencer de 22 años que comenzó a crear contenido en la pandemia, haciéndose conocida en TikTok principalmente hasta tal punto que es una de las influencers más grandes del país y que mueve mucha más audiencia actualmente. Y aquí quiero hacer un disclaimer, y esto lo digo porque lo veo venir y yo sé que cuando critican a un influencer siempre dicen lo mismo, que la gente que lo critique es porque le tienen envidia y quiere ser igual que ella y tal. Y yo solo les diré una cosa, si esa es la única manera de defender a tu influencer favorito es porque primero no tienes argumentos que respalden lo que tú estás diciendo, empezando por ahí. Segundo, probablemente seas menor de edad o alguien que apenas esté saliendo del liceo, y si es así te invito a dejar este video porque en serio no me gusta que menores de edad estén en mi canal porque yo no creo contenido para niños. Tercero, basta de la obediencia ciega. El hecho de que a mí me guste el contenido de alguien, eso no significa que yo vaya a hacerme la ciega solamente porque lo dice el influencer y ya. Si a mí no me parece lo que está diciendo, simplemente voy a estar en desacuerdo. Se puede consumir contenido de manera responsable sin caer en fanatismos. Más bien, los creadores de contenido deberían incitar a sus seguidores a que piensen también sin depender tanto de sus opiniones. Sé que este tipo de disclaimers son molestos, pero es que me veo en la necesidad de hacerlo porque no vaya a ser que después me quemen a mí en los comentarios después. Emily siempre ha dado mucho de lo que hablar en el internet, principalmente porque ella es conocida porque sin importar cuándo estés viendo este video, ella siempre está siendo funada. Ahora la cuestión es, ¿realmente la gente tiene razones válidas para quemarla? Aunque yo no estoy de acuerdo en la cultura de la cancelación porque sí siento que a veces se pasan con eso, pero ya veremos quién tiene la razón, Emily Barile o el público. Emily podríamos decir que ha sido conocida desde que empezó en redes sociales como alguien cifrina básicamente, es decir, fresa para los amigos de México, porque algo importante a destacar es que a pesar que ella no viene de un contexto económico súper millonario ni nada parecido, es más que evidente que ella ha crecido con ciertos tipos de privilegios a comparación de otras personas. Hasta donde sé, ella estudió en buenos colegios, sus papás creo que le regalaron un carro si mal no recuerdo. Ahora, esto es importante porque en Venezuela no es tan fácil como que acceder a un carro, y además de eso también la mayoría de los carros son viejísimos de París y te los quieren vender como si fueran carros nuevos. También es importante destacar que según lo que ella ha contado jamás se ha montado en un transporte público y en su casa no hacía nada prácticamente, en el sentido de que ella no sabe cocinar, no sabe limpiar, o sea no sabe hacer cosas que un adulto funcional debería saber. Y esto se los menciono para que vayamos como que tocando terreno para lo que veremos a continuación. Intentaré que esto tenga orden cronológico de alguna manera. Vámonos para el año 2022. En este año Emily comenzó a subir de popularidad que jode. Ahora, en este tiempo, ella estaba haciendo sus primeras publicidades para tiendas y cosas así. La cosa llega cuando ya hace una publicidad a una tienda de iPhone y dice que es súper chévere porque si tú llevas tu iPhone como forma de pago, solamente estarías pagando una diferencia muy tonta de 300 a 400 dólares. Yo, por ejemplo, como siempre les cuento, cambié del 11 al 12 y posiblemente ya para cuando salga el 14 salte del 12 al 14 o del 12 al 13. Y nada más tengo que pagar una diferencia súper tonta, como 300 dólares, ¿verdad? O sea, como 300, 400 dólares, o sea, nada. Ahora, esta parte se hizo muy viral porque obviamente para la gente común 300, 400 dólares es bastante dinero. Sin embargo, para un iPhone nuevo no me parece tanto dinero considerando lo caros que son. Esta polémica para mí como que fue super X. O sea, como que me enteré qué pasó, pero hasta ahí. Sin embargo, entiendo el escándalo porque gran parte de los trabajos de aquí, la verdad, te pagan una miseria. Y me atrevería a decir que tienes bastante suerte de si llegas a cobrar más de 200 dólares mensuales en partes del país que no son únicamente Caracas. Un tiempito después de este despelote, básicamente como a inicios de diciembre de ese año, Emily crearía una serie de videos como de 1000 partes, algo así, en donde explicaría su serie de razones por las cuales ella no se junta con todo el mundo. Recuerdo haber visto en su momento todas estas partes y por más que medio lo entendía, lo que quería transmitir, aún así su forma de comunicarlo fue pésima. Y es que por una de esas partes ella dice que es clasista porque no le gusta estar con gente con mentalidad de pelabolas, como lo llama ella. Entonces que también ella tenía como amigas que la envidiaban porque ella sí podía pagarse como ciertas cosas y sus amigas no. En ese video también cuenta cómo le dejó de hablar a casi todo un grupo de amigos por este mismo tema, pero creo que es necesario que ella misma se dé a entender. Cuando alguien me pregunta y me dice, ¿tú te la juntas con gente de otra clase social? Y la respuesta es no. Y voy a explicar por qué. Ya después de partir de los 4000 puntos que hice,
Voy a hablar súper sincera, yo no voy a venir a decir súper come flor y voy a decir, Naguará, aquí todos somos iguales y la vida. No, yo les voy a hablar súper sinceramente, ¿ok? A ver, ¿ustedes se acuerdan del grupo que les dije que tenía ese grupo que tenía menos facilidades que yo? Yo obviamente les dejé hablar a todos. Mentira, menos a dos. Esos dos son increíbles personas. Pero ¿por qué les dejé hablar a las otras personas? Porque tenían mentalidad de conformista. Mentalidad de pelabola. Y tú puedes tener mentalidad de pelabola con $1.000.000 en el banco. Eso está escrito en la Biblia. O sea, mentalidad de pelabola quiero decir de que todo es una envidia, una frustración. O sea, tenía amigas que no tenían las mismas facilidades que yo y ahí fue donde yo empecé a sacarles el culo porque me decían como que, ay, bueno, como tú tienes carro, ay, bueno, como tú tienes apartamento en tu casa, pues, y yo, mira, marica, o sea, tú estás aquí, yo te busqué, estamos aquí viendo la vida, te estoy brindando todo. Yo nunca sacaba las cosas en cara, pero lo pensaba, te estoy brindando todo y tú me vas a venir a criticar. O sea, anda a joderte, o sea, era como que, brother, no me importa, o sea, yo no te estoy denigrando, me decían como que, bro, tú eres demasiado cifrino. O por lo menos yo compraba algo de $50, no mentira, 50 era demasiado por ese momento, $20, y me decían como que, bro, o sea, tú gastas demasiado plata en cosas banales y tal. Ahí fue donde yo dije, no, chama, esta gente no me conviene. Y no porque tengas o no tengas, sino porque eres una ladilla. En cambio, tenía dos amigos que, y todavía los tengo, que de pana no tenían facilidades, hermano, pero esa gente es echada para adelante y tipo, they don't give a fuck si yo tenía o no tenía, o si tenía amigos que tenían más que yo y eran cifrinos, ellos no decían como que, bro, esto sí, no, ellos eran chill y se llevaban súper bien, ¿me explico? Porque no tenían esa mentalidad estúpida. Y bueno, como ya sabrán, esto fue como un boom porque el decir sí, soy clasista ya es bastante malo de por sí en el contexto de Venezuela en específico. Porque para que se den una idea, aquí siempre ha estado como presente el tema del clasismo en el sentido de que son cosas que se sienten como muy a flor de piel porque es una lucha constante de todos los días porque los que ganan más que las personas promedio aquí empiezan a decir cosas muy ignorantes y cuando la gente lo señala y dice, epa, esto no es correcto, siempre te tachan de envidioso, que nunca vas a poder tener el estilo de vida que ellos tienen, entre un montón de cosas más. Y en parte creo que fue algo bueno que esto pasara porque por primera vez estaba como abriendo la conversación de que este tema es muy serio en Venezuela y realmente esto existe. El país vive mucho de las apariencias, de en qué colegio estudiaste, quiénes son tus papás, qué hacen, qué no hacen, entre un montón de cosas más, para determinar si tienes los suficientes recursos para rodearte de este tipo de grupitos. Lo único que rescato es que a veces las personas con mentalidad de que no pueden hacer nada en la vida y no pueden salir adelante, esas personas a veces sí te hunden, pero toda esta narrativa de que ella no se junta con gente inferior a ella, en ese sentido estuvo expresado de una manera increíblemente despectiva y humillante. Y para quienes la conocen ya saben que esto va a ir empeorando. Y en general la respuesta que tuvo este tema fue muy mediocre en el mejor de los casos. ¿Qué opina de que me hayan criticado por el video del clasismo? No me interesa. O sea, literalmente lo dije 15 veces. No me interesa porque es mi opinión. O sea, yo he dicho muchas opiniones que yo después me arrepiento porque digo, coño, ¿por qué lo dije? Pero esta es la única que no me he arrepentido. O sea, la única que yo dije lo que dije, ¿sabes? Cuando botas el micrófono. Yo dije claramente que yo no era una persona clasista, era una persona selectiva. Toqué dos temas en conjunto, el clasismo y las actitudes que uno tiene como persona. Solo que el que no comprendió, y eso es muy problema de esa persona. Muy problema de esa persona. Yo dije, bye, bye, chao, o sea, yo dije, no voy a mortificar mi vida por eso. Que de hecho me dio súper cool. O sea, todas las polémicas son buenas cuando no le haces daño a nadie. Eso me trajo burda de seguidores y burda de trabajos. Entonces, todo mal, crean bien. Pero no es que se van a meter en polémicas de gratis. Yo simplemente hice una opinión y la vaina se hizo viral. Porque me recortaron un pedazo burda de rata. Yo estoy contando mi punto de vista. Yo a los 15, yo los 15 no era una ratica, porque no trataba mal a nadie, sino que yo pensaba como, pana, y si este bicho no tiene real, entonces, ¿cómo lo invitamos? Pero yo, ¿sabes? No era como que lo excluía, pero sí me sentía como... Ya a los 20 entiendo los puntos de vista, entiendo la vida, entiendo muchas cosas. Sin embargo, estoy más selectiva con la gente que me la paso, no por un hecho de que tienes dinero o no tienes dinero, sino por un hecho de que si tú vas a andar con una mentalidad de que cada 5 minutos me estás diciendo que eres un pelabola y que no tienes real y que no sé qué, que todo es caro, esa mentalidad de carencia me da ansiedad. O sea, ok, puede ser que estés pasando por un mal momento, pero no lo digas cada 5 minutos, eso a ladilla. También da burda a ladilla personas que dicen, sabes que tengo demasiado real. Marico, cállate. No tienes real tu papá, no tú. Gracias. Me ha tocado decirlo muchas veces y que, marico, tú no tienes real, tú no trabajas. Tu papá te mantiene. Shut the fuck up. Gracias.
Ahora, aquí es donde entra otra persona a la ecuación y ese es Fernando. Él es un creador de contenido que empezó casi como al mismo tiempo que ella, con la diferencia de que ellos dos son como polos opuestos, en el sentido de que desde un inicio se notaba que él no venía de una familia de dinero, en el sentido de que siempre se mostraba muy natural y buscaba como las mejores ofertas de comida, entonces él se dedicaba como a probar más que nada comida callejera. Entonces eso también fue lo que como que engatusó a la gente, debido a que a comparación de los demás que suben contenido muy aspiracional para mi gusto, en cierto sentido combinado con su estilo de vida y lo que hacen en su día a día, él subía vainas que no se sentían como tan producidas ni con la intención de venderte un estilo de vida que no tiene, y por eso siento que pegó tanto y su personalidad como que era diferente a lo que estábamos acostumbrados. Por eso siento que Fernando como que tocó esas fibras del venezolano promedio. Para ese momento ambos hicieron como una colaboración cuando Emily tenía esta etiqueta de que ella era clasista por todo el país. En ese momento, en ese video, como que se sintió una química entre ellos dos y comenzaron a shippearlos. Ellos obviamente estaban conscientes de esto y siguieron colaborando frecuentemente. Y básicamente como que se le empezaron a pasar juntos todo el tiempo. Y de hecho hay gente que dice que esto limpió por completo la imagen de Emily y que hasta incluso salvó su carrera, por así decirlo, porque nadie la bajaba de ser una persona clasista y muy insufrible, porque ahora se estaba juntando con alguien de bajos recursos, entre grandísimas comillas, y este ship hizo que las polémicas anteriores quedaran como de lado. Entonces estuvieron como en una relación muy extraña a mi parecer, porque no eran novios, pero se comportaban como tal en las redes sociales. Y la verdad lo primero que pensé al verlos es que esto era marketing para impulsar sus cuentas o algo así, pero con el paso del tiempo hicieron más y más contenido juntos hasta que oficializaron su relación en julio del 2023. Ahora, esto fue un lavado de imagen en todo el sentido, porque los comparaban mucho con la pareja de Somos Tú y Yo, de una cifrina con un boleta, como dirían por ahí. Entonces ahora aquí quiero hacer un paréntesis en esta parte, porque lo que voy a mencionar no tiene nada que ver con la funa que le hicieron a ella, sino que ella funó a alguien, porque resulta que en octubre de ese mismo año ella subió un verguero de historias contando como una microinfluencer que al mismo tiempo tenía como una agencia de marketing quería arruinar su carrera y destruirla. Básicamente, porque básicamente esta chica comenzó a decirle a las marcas que no trabajaran con ella porque no trae buenos resultados. Entonces en Valencia, que es de donde viene Emily, como que estaba quemada dentro de la gente de ese medio, que intentaron como que desprestigiarla de alguna manera. Y esto lo menciono no tanto por el chisme en sí, sino que Emily dice en ese video que por culpa de esta chica ella no ganaba plata aquí en Valencia y se tenía que ir como a Caracas a trabajar. Ahora, un rumor que yo llevo como años escuchando y no sé si es verdad, y es que de hecho, aunque es cierto de que esta chama como que intentó hundirla de esta manera, Emily supuestamente como que trata mal a la gente que le presta algún tipo de servicio, o que por lo menos no los mira bien, por así decirlo. Y esto es algo que yo llevo años escuchando, lo cual no sé si es cierto, pero siempre esto vuelve a surgir, pero de distintas personas. Y al final no tengo ni idea si estas cosas son ciertas o no, porque también bastante gente en Valencia la conoce y quizás esa pudo haber sido la razón por la cual las marcas no querían involucrarse con ella. Aunque por lo menos para mí no es como que tan factible, porque si esa nos vamos, a casi ninguna empresa le interesa cómo traten a sus empleados, vamos a ser sinceros. Entonces no lo sé, solamente quería añadir esto. Ahora sí, cierro paréntesis. Siguiendo con la línea cronológica, en septiembre ella tuvo otro video viral porque supuestamente a ella como que le dio un ataque de hiperactividad y que supuestamente ella siempre había sido así. Entonces esto se interpretó como algo muy insensible, en el sentido de que parecía más una burla a las personas que tienen autismo o que tienen trastornos de déficit de atención. Entonces ella tenía como estos ataques de hiperactividad, como si ella se estuviera autodiagnosticando algo que no tiene. Pero aquí quiero hacer como un inciso importante, porque lo que quedó de ese 2023 hasta gran parte de 2024, ella lo pasó sin ni una sola controversia. Y de hecho en ese tiempo, como en 2024, fue cuando empecé a seguirla, porque personalmente yo sí creía que ella había cambiado de alguna manera, y yo sí creo de que las personas sí lo demuestran, que ya no quieren estar involucrados en este tipo de situaciones o quieren mejorar. Yo creo que ellos sí se merecen como una segunda oportunidad, pero yo creo que esto es algo subjetivo, o sea, de que si tú le quieres dar como otra oportunidad a ese creador de contenido. Y siéndole sincera, me gustaba más que nada su contenido donde charlaba acerca de temas como la amistad o el noviazgo, pero habían cosas que no me terminaban de cerrar con ella, principalmente porque me di cuenta que lentamente ella comenzó a filtrar este tipo de pensamiento de mujer de alto valor en su contenido habitual, y desde ahí como que comenzó a generarme ruido sus opiniones
funables, porque ustedes ya saben lo que yo opino de esta clase de contenido y yo ya tengo varios videos hablando del tema. Y esto es algo aparte que no tiene tanto que ver con ella, pero se lo juro, no soporto las chicas que se hacen llamar a sí mismas las amigas más íntimas de las girls, o que te voy a dar este consejo porque soy tu hermana mayor y cosas así, porque siento que es distinto cuando a ti te ponen ese apodo, pero el hecho de que alguien empiece un video así, automáticamente, yo se lo juro, yo deslizo la pantalla o quito el video o lo que sea, por el hecho de que yo me he dado cuenta que algunas de estas chicas creen tener como la verdad absoluta de ciertos temas porque ella misma se dio ese título de ser tu hermana mayor o tu bestie virtual, que solamente por tener estos títulos en el internet ellos creen que pueden meterse en las decisiones que personas ajenas toman en su vida. Y esto no lo digo únicamente por Emily, sino que me he dado cuenta que es un patrón común de estas creadoras de contenido que siempre se hacen llamar así. Ahora, independientemente de eso, en como septiembre del 2024, Emily sube un video que hizo que todo el país se pusiera a debatir sobre este tema, en donde ella expone una situación que la historia va así. Resulta que el novio de Emily vive con otros dos muchachos como en un departamento como roomies. La cuestión es que uno de estos chamos invita a una chica a pasar la noche con él. Ella se despierta en la mañana y se pone como a hacer el desayuno y se pone como a pasar coleta en el piso, o sea, básicamente trapear. Y esta simple acción hizo que Emily se pusiera a la defensiva, porque resulta que esta chica supuestamente, según lo que dice ella, no tenía nada serio con este chico, sino que era algo como de una noche. Entonces, ni ella siendo la novia, ojo con esto, ni ella siendo la novia haría ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué la muchacha tendría que hacer esas cosas? Volviendo al tema de la mujer de alto valor, que ustedes siempre saben que siempre ellas repiten de que no les des privilegios de esposa a tu novio y no sé qué más, pero aquí es donde viene la vaina. Emily sube un video hablando despectivamente de la muchacha y empieza con esta frase: ¿eres la novia o la señora de servicio? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres la novia o la señora de servicio? Y voy ruda, o sea, voy fuerte, porque esto es algo que necesito sacar. Ok, le voy a contar. Yo cuando empecé con mi novio, yo me quedaba en casa de mi novio, pues, y normal, chévere, pero él tenía roomies. Y uno de sus roomies era un chamo super pana que de repente estaba saliendo con una chama. O sea, ni siquiera eran novios, saliendo, o sea, eran coolish. ¿Me entiendes? O sea, ni siquiera él la quería para algo serio, simplemente tiquiti, adiós, normal. Yo un día voy a la Normal, cocina, tiquiti, la chama adiós. pasando coleto. Pero mi cara fue increíble, o sea, yo estoy entrando a la cocina y la chama así pasando coleto y haciendo unas arepas. Y yo, ay, what the fuck. Yo me acuerdo que en ese momento yo volteo y veo a la novia del mejor amigo de mi novio, o sea, ella sí tiene toda la vida con el mejor amigo de mi novio. Yo la miro y dije, carajo, aquí pasando coleto, está bien. Y ella se ríe y yo le digo, María, qué loca, o sea, ni yo. Claro, yo en ese momento tenía 2 meses de novia con mi novio y yo tenía claro que yo no iba a hacer labores de su hogar, porque, o sea, yo estaba empezando con mi novio, pues yo, ¿qué coño? Entonces de repente yo la veo y yo le digo, chama, ¿cómo es que te llamas tú? O sea, yo no me acuerdo cómo es que te llamas tú. Y la chama, no, sí, ta. Entonces, ay, tú sabes que, ay, no, fulano, ay, no, él es demasiado bello. Yo sabía que él nada más estaba chiquiriquichándola, ¿sabes? Yo como que, marica, ya es muy tarde, ya deberías irte para tu casa, pues. O sea, ya era la mañana, ¿sabes? Ya es Como muy que qué raro tarde. que la chama se quedara ahí. Y la chama le Ya hizo deberías unas irte para tu arepas casa. pasando coleto en la cocina donde vivían 4 hombres, lo cual es más perturbador porque es como que tú le estás limpiando a los 4 hombres. Chamo, y yo no podía, a mí nunca se me olvidó eso. Yo dije, Dios mío. A mí tampoco nunca se me olvidó lo que dijiste. Jamás se me va a olvidar O sea, la en chama mi lo estaba vida. haciendo como para encantar o para gustarle más a este chamo, como que te estoy atendiendo y tal. Mami, te pregunto, ¿tú quieres ser la novia o la señora de servicio? Porque él lo que va a decir, excelente, me la frunché y me hizo desayuno y encima le limpió la cocina a todos mis panas. Yo que te lo digo, no vas a llegar a nada, marica, no vas a llegar a nada con ese hombre, créeme. O sea, no eres su mamá, no eres su mamá. O sea, si tú eres su novia y que tú hagas labores del hogar, no tiene nada de malo, yo no considero que tenga nada de malo. Pero, marica, tú estás presentándote como una señora que viene a hacer los labores de la casa. Y se lo digo porque volvió a pasar una situación similar, ¿verdad? Que yo estoy en la cocina y veo a la kirikichichi de un amigo de mi novio pasando coleto. Y yo no, vale, pero ¿qué tienen con los coletos? Yo vuelvo a decirle, eso fue hace nada. O sea, Ella está impactada porque todas las mujeres hacen algo menos ella. Todas las mujeres que entran en ese apartamento hacen algo menos ella. Y la otra caraja, la otra amiga de la otra novia. ¿Sabes qué? Voy a despertarlo y les voy a hacer una arepa y voy a pasar coleto en la casa donde viven 3 hombres y ya. O sea, lo que quiero decir es que te estás humillando, pues, básicamente. O sea, le estás limpiando la casa a 3 hombres, ni siquiera a él solo.
Y yo creo que lo peor de todo es que se estaba metiendo en la vida ajena de alguien que ni siquiera le hizo ninguna maldad para terminar exponiéndola a todo su público que puede opinar de esta situación. Porque yo les voy a decir una vaina, el chalequeo que le debieron haber hecho a esta caraja debió haber sido arrechísimo, y ni se diga el chalequeo que le tuvieron que hacer los amigos de Emily. Y todo esto porque a la caraja no le pareció que otra persona quisiera hacer como actos de servicio a alguien más, y ella lo interpreta como que ella quiere algo serio con este muchacho, cuando realmente no significa nada. Hay personas que tienen un lenguaje del amor distinto al de los demás, y no por eso deberían ser avergonzados en frente de millones de personas en el internet solamente porque a ti no te parece. Y algo que he visto con este tipo de comunidades de mujeres de alto valor es que asumen que todas las mujeres en este planeta, sin excepción, quieren ser la oficial, la novia, la esposa, etc. Cuando hay mujeres que realmente disfrutan de tener relaciones casuales únicamente por placer y no porque busquen un compromiso con alguien más. Sin embargo, crean esta narrativa de la mujer del proceso que porque haces cosas de esposa sin ser esposa, entre un montón de vainas más que les juro, esto les tiene el cerebro podrido a la mayoría de personas de nuestra generación. Que de pana es impresionante que hasta influencers con tanto alcance se presten para estas vainas. Y es que en serio, no era el problema de Emily si la caraja o no quería tener algo serio con este carajo. Y lo que considero peor es que cuando ella dice si eres novia o la señora de servicio, está implicando en esa misma frase de que las personas que se dediquen a la limpieza son inferiores o son sumisos ante los demás, como si quisiera desprestigiar algo que cualquier adulto funcional debería saber hacer. Y créanme que jamás va a ser humillante trabajar o querer hacer ese tipo de cosas por la gente que te importa, sin importar lo que diga el influencer de turno. Y es que como unos días después de todo este revuelo, Emily publicó un video que cuando yo lo vi no sabía si interpretarlo como una burla al tema, a la chica, o no sé, o sea, realmente no sabía cómo interpretarlo. Quiero mostrar algo nuevo que compré para mi casa. Nueva adquisición. Un coleto. Esto que ustedes ven aquí no es cualquier coleto. Esto es una maquinaria, ¿ok? Esto es un sistema. Que aquí la gente diciéndome, tú no pasas coleto en tu casa. No, en la casa de mis papás no pasaba. Pero aquí, viviendo sola, pues tocó. Porque qué casualidad que lo publicó cuando este tema todavía estaba como muy caliente y se estaba conversando mucho. Pero creo que ustedes deberían juzgar con qué intenciones se subió este video. Terminando el año y comenzando como el 2025, Emily hizo un anuncio a través de sus redes sociales que se postularía en el certamen del Miss Venezuela, que como sabrán aquí es como muy importante eso, porque es uno de los eventos más importantes del año y llevaban rato diciéndole que ella se metiera al Miss Venezuela, y ella empezó a practicar desde que dijo que se postularía a esto, atrayendo como más atención mediática hacia ella. Y se generó un debate porque cuestionaban el hecho de que solo lo haría ella para probarse a sí misma y no porque fuera su sueño participar en este certamen, más tomando en cuenta que normalmente te investigan todo tu pasado precisamente porque no quieren tener escándalos a las posibles participantes involucradas. Sin embargo, algo que me resultó como desagradable fue como esta conversación se fue tornando a hacerle body shaming a Emily, y por más que a mí no me caiga bien honestamente, no hay necesidad de burlarse del cuerpo de las demás personas. En serio, no hace falta criticar el físico de otros si tú realmente tienes argumentos válidos para sostener tu postura. Y es que por lo menos para mí con el tema de las controversias ya es suficiente como para empezar a cuestionarla. Realmente no me importa si ella es la más alta, la más flaca, la más bonita, etcétera, dentro del certamen. Y aunque es cierto que al final del día es un concurso de belleza, yo creo que la parte más interesante es la ronda de preguntas, en donde normalmente deben responder cómo solucionarían problemáticas sociales, quizás de sus propias comunidades o globales. Y para mí vale muchísimo más los valores que tenga esa Miss que toda la belleza en el mundo. Y es que por lo menos para mí, Emily no representa como se supone debería ser una Miss. Alguien humilde, estudiada, que le interesen las causas sociales y que tenga valores y principios que represente a un país entero, que honestamente no creo que ella nos represente a nosotros como país. Pero fíjense, si todo lo que les conté anteriormente era feo, créanme que va de mal a peor. Resulta que como por febrero aquí en Venezuela se hicieron virales unos casos muy extremos de bullying en un colegio de Caracas. Entonces se abrió como este tema de conversación acerca de la cultura del chalequeo, que para quienes no están enterados, el chalequeo es como un bullying disfrazado y ha sido normalizado en la cultura venezolana. Entonces si por ejemplo tú te enojas porque te están diciendo cosas hirientes o cosas
cosas feas, siempre te acusan de que tú no aguantaste el chalequeo. Y es que de por sí nadie tendría por qué aguantar esas faltas de respeto en primer lugar, y de seguro se preguntarán qué tiene que ver Emily con toda esta situación. Pues resulta que desde siempre ella había contado que había sufrido de bullying porque habían unas muchachas en su colegio que le hacían la vida imposible en el bachillerato, y por esa razón se la pasó muy mal rodeada de gente muy tóxica. Y la cuestión aquí es que cada vez que ella volvía a contar el tema, como que le agregaba más cosas, o sea, como que le agregaba más detalles que no digo que no sea válido, pero sí se me hacía raro de que una y otra vez que estés hablando del tema y empieces a incluir muchas más cosas. No lo sé. Entonces veámoslo así, o sea, es como una cebolla. Ustedes saben que las cebollas tienen como diferentes capas y poco a poco van llegando al centro. Bueno, ya van a ver por qué digo esto. Porque ella volvió a tocar el tema del bullying, con la particularidad de que ella quería utilizar esta situación para volverlo su campaña para el Miss Venezuela. Porque ustedes sabrán que normalmente las candidatas suelen hacer trabajos humanitarios en donde se aborden situaciones en específico. Pues yo recuerdo en un principio que bastantes personas como que se animaron a compartir sus experiencias de bullying y cómo esto les afectó tanto emocional como físicamente. Hasta que salió una de las ex compañeras que estudió con Emily, en donde asegura que ella fue víctima de esta influencer, hasta el punto que sus papás tuvieron que cambiarla de colegio porque la situación era insostenible. Y sí, aunque era cierto que también se metían con Emily, eso no le daba derecho a molestar a otras personas. Personas en los comentarios que afirmaban que toda Valencia sabe cómo era ella en el colegio aparentemente. En especial los alumnos que estudiaron en ese colegio también le dieron la razón a Nicole en todo este tema. Y adivinen qué, yo no sé qué le pasa a la gente que tienen el coco, pero cuando salió Nicole a decir su experiencia que tuvo con Emily, no faltaron los coño madres diciendo: ay, pero ¿por qué hablas ahorita? De seguro tú quieres fama y seguidores y le tienes envidia. Y mi cara literalmente fue como que así. Porque de pana no puedo creer lo hipócritas que son, porque en redes sociales están en contra del bullying y que no te quedes callado y son súper como que apoyadores de estas causas, hasta que les tocas a las personas que tienen ellos mismos puestos en un pedestal. Porque pregúntense seriamente, ¿estas personas irían a defender a Emily si ella no fuera figura pública? Estoy segura de que no, pero como ya desarrollaron una relación parasocial con ella, ni tampoco se cuestionan lo que ella dice o hace, entonces creen que todos los demás son sus enemigos imaginarios. Pero qué arrecho que Emily sí pueda salir a hablar de lo que se le dé la gana y dar su lado de la historia, pero si otra persona que también está involucrada en ese cuento no puede decir nada. Ahí sí la otra persona está buscando atención, que quiere seguidores, que quiere fama, que si es envidia, que si es esto, que si lo otro. ¿Perdón? ¿O es que acaso las otras personas tampoco tienen derecho a defenderse? Entonces después de esto, Emily como que subió un video en donde se supone debería ser una disculpa pública a la víctima, pero en vez de serlo se victimiza diciendo que se metía mucho con ella y que nunca quiso causarle daño, pero es que ella sufría de la presión social de las otras chicas de su liceo y que por eso hizo lo mismo. ¿Y qué pasa? Ella eliminó creo que ese video, pero tengo una captura que no recuerdo si fue de ese video que les estoy contando o de otro, pero dice algo así: ¿les ha pasado que tratan mal a alguien por lo mal que se sienten por dentro? Lo curioso de todo es que a inicios de año, antes de que explotara todo este problemón, ella subió este video en enero. Si tú eres la líder de tu grupo de amigas y tú haces que tus amigas le hablen o le dejen de hablar a una chama en específico, y también vienes y no tienes pelitos en la lengua y le dices a todo el mundo que está horrible, que eso no, que eso tal, y haces que todas tus amigas la critiquen, pues déjame decirte que eres una trash, es decir, una basurita. Y se lo digo porque yo siento que nadie habla de esto, de que cuando estás en la época del colegio tú quieres encajar con el grupo que sea más cool, que sea, no sé, popular, farándula, lo que sea, porque tú dices, wow, yo quiero ser igual de chéveres que ellas, porque se la pasan con chavos mayores, porque salen o whatever. Y generalmente siempre hay una que tiene complejo de Reina George a los 15 años y que reina, bájate, esa no eres nadie, y viene y quiere tratar mal a todo el mundo y agarrar a sus 5 secuaces y hacer que todas ellas traten mal a las demás. Después Emily se contactó con la muchacha como que para pedirle perdón, que supuestamente tenía mucho tiempo queriendo llamarla para disculparse por lo que hizo cuando estaba en el bachillerato. La cuestión es que después de eso subió un video excusándose, como ya les estaba contando, quitándose esta responsabilidad, que todo fue por presión social, entre otro tipo de cuestiones. Entonces, para rematar la situación, Nicole le dice que no fueron unas disculpas sinceras, porque fueron puras excusas, la verdad. Y viene Emily y la bloquea. Y no solamente la bloquea, sino que también elimina el video de disculpas hacia ella. Así como escucharon,
la bloqueó de sus redes sociales, después de decir que ya no era la misma persona de hace años, que la gente cambia y bla bla bla. Cuando no lo sé, yo digo que si ese fuera el caso nos daríamos cuenta de que cambiaste, porque si no es así es porque sigues siendo exactamente igual. Y coño, más allá de que tú hiciste todo este tema tan público, y creo que es válido y justo que las personas también reciban estas disculpas públicas, porque tampoco creo que valga el hecho de que ok, tú hagas algo como que tan mediático y después como que quieras hacer las disculpas en privado. O sea, si tú también hiciste tanto ruido para señalar el bullying, también sería bueno que hicieras tanto ruido para disculparte acerca del bullying. Y siento que a veces este tipo de cosas de disculparse en privado y montar peo en público hace que los influencers como que tengan cierto control de la narrativa. ¿Y qué pasa? Salieron algunas personas a decir, coño, pero es que ya no somos las mismas personas de cuando estábamos en el liceo. Y yo digo, coño, es cierto. Pero ¿qué pasa? Si Emily nunca hubiera tomado esta postura de, ay, yo soy la víctima, yo nunca hice bullying, siempre me hicieron bullying a mí, que yo siempre la pasé muy mal y no sé qué más. Y después, de paso que tiene el descaro de utilizar esto para su campaña de Miss Venezuela, o sea, de que literal me estás demostrando que no has aprendido nada y no se siente genuina tu disculpa, porque tú ni siquiera admites que hiciste mal. Recuerdo que también como que hicieron un video recopilando todas las cosas que ha dicho Emily en estos años acerca del bullying, que creo que se los voy a dejar por aquí. No aguanta más a una mosquita muerta. No está para nada bien y se los digo porque yo no fui de la que hizo bullying, yo fui la bulliada Con la que estudié, que era como que ella me hablaba y yo la trataba mal. Yo, chama, vete, porque ya en mi cabeza yo tenía que este grupo me decía, ¿sabes qué? Trátala mal. Esta chama es esto, esta chama es lo otro. Y yo, sí, la trataba mal. Una de las primeras personas que hacía bullying en el colegio eras tú. Fui a la gente real. El punto es no mentir. Siempre van a hacer lo posible para dañarte. Y bueno, después tú te vuelves no un bully, pero te vuelves una persona asocial porque no quieres hablar con nadie, no quieres hacer alianza con nadie porque obviamente te sientes mal porque te hicieron bullying. En su momento de colegio, la primera que me hacía bullying, una de las primeras que me hacía bullying, porque obviamente no era una sola, eran varias, fue ella. Si estás viendo ese video y sufres de bullying, por favor, dilo, o sea, habla, no te quedes callada. No te quedes callada ni callado. ¿Qué pasa? Yo te comenté todas estas cosas en tu TikTok y ¿qué hiciste tú? Borraste mis comentarios. Y empecé a normalizar ciertas conductas de Valentina que yo decía, cool. Por ejemplo, si Valentina la agarraba con alguien y decía, ella, vamos a criticarla, todos la criticábamos. Yo, porque sí y tal. Pero claro, tienes 13 años, tienes 14 años, en tu cabeza, ¿sabes? En tu cabeza es como que chill, o sea, lo vas a hacer. Y jamás fui una persona que se supo defender porque yo era la típica niña gafa. Ojo, no es que van a salir del colegio y crecer y lo van a minimizar indiferentemente, o sea, eso no está bien porque tú no sabes el trauma que le estás dejando a esa persona. Entiendo que el video que tú estás montando es únicamente justificándote por todo y no responsabilizándote por tus acciones. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es que cuando crezcamos entendamos de que la víctima también puede lastimar. O sea, entonces cuando creces tomas la responsabilidad de darte cuenta de que tú al estar dañado, tú no puedes dañar a la gente. Y también a veces cuando uno está herido también hiere. Y a veces hay personas que se gradúan y tienen 27 años y aún no les cabe en la cabeza que es chimbo, ¿saben? Las personas mienten, las vibras. Pero aquí viene otro giro en la trama, porque resulta que al mismo tiempo que estaba ocurriendo esto, Emily sube otro video que ya está eliminado en donde cuenta qué pasó con la chama de la arepa. Después de ese video súper viral, que para efectos prácticos ya no estaré diciéndole la chica de la arepa, sino que vamos a llamarla Daniela porque no me interesa seguirle dando ese apodo tan despectivo. En ese momento, Emily cuenta que se disculpó con la muchacha por privado y que lamenta haber sido tan despectiva a la hora de hablar. Pero como siempre, aquí hay un pero. Se excusó de que supuestamente ese día no estaba de buen humor porque le pasaron 40.000 vainas y que no supo como que encontrar las palabras para que no suene tan ofensivo. La cosa aquí es que aparece la chica de este storytime, Daniela, contando su versión de los hechos. Incluso hizo como una publicación como en Facebook contando como más a detalle de este contexto y hizo un video en TikTok diciendo que Emily jamás le dio sus disculpas. Y quiero que sepan que esto es importante porque resulta que cuando salió este storytime en un principio, según Emily, hubieron muchas chamas que se identificaron porque pensaron que estaban hablando de ellas. Y ella dice que no, que solamente ella sabe de quién habló. Y la verdad, cuando salió este tema en primer lugar, yo pensé que era un tema inventado, o sea, como que para generar polémica y ya. Pero ¿qué pasa? Aparece esta muchacha y la historia vuelve a ser viral de nuevo. Ahora, para este punto, Emily sube un TikTok y sube una historia que, bueno,
cuenta. Ella la eliminó después, pero básicamente dice que ella no era la chica de la que estaba hablando en ese storytime. Ahora, después de esto, la chica que se atribuyó lo del storytime también borró el video. Pero fíjense una cosa aquí. Resulta que en Facebook publicó lo siguiente: no le crean a los mitómanos. Esa gente tiene la realidad alterada y siempre hacen las cosas por beneficio propio. No hablaré más al respecto de lo sucedido el día de hoy en TikTok, porque sinceramente no vale darle más funa a lo más funable de Venezuela. Qué descaro que de 3000 videos en donde le responden y le exponen sus malas acciones, yo, por ser una persona más común que corriente y que sí conocen en persona, sí van a tomar cartas en el asunto. Pondré mi cuenta en privado. No es acoso, es porque ya dije lo que estaban esperando. La verdad. También viene otra persona y le comenta: no te conozco, pero legalmente ella no puede hacer nada contra ti. Solamente te está intentando amenazar para crearte miedo. Esto mismo intentó hacerlo con otra chica que le expuso cosas muy fuertes de la familia de ella. Así que la amenazó de que iba a demandarla por difamación. Pero ¿qué crees? Nunca existió tal demanda y nunca se hizo nada. Y eso que la chica del video que expuso cosas muy fuertes de la familia de la susodicha. Así que si no logró nada con la chica que dijo cosas horribles de la familia de ya sabes quién, realmente nunca harán nada contigo. Tú... Ay, marico, tengo que dejar de ver Sailor Fact porque de pana se me están pegando las mañas, pero bueno. Entonces viene la chica que hizo el post y le responde: en serio, no sabía nada de eso. Creí que sí porque le pregunté a una amiga que está estudiando Derecho y me dijo que sí podía demandarme. Pero esa solo es una de las razones por las cuales privaticé el video y la publicación en donde le expongo, ya que ya dije lo que realmente pasó con las disculpas y no quería ser recordada en redes sociales por ese apodo, ya que yo subo videos de entrenamiento. Por eso subí ese video en una cuenta que me daba igual, ya que yo no pretendía ganar fama o seguidores como varias personas comentaron por ahí. Igual, gracias por esa información. No sabía sobre ese video. Y marico, se lo juro, cuando yo vi esto quedé Yesenia. Porque en el caso de ser verdad que quería denunciarla, se los juro que vaina tan coño de madre. Después de exponer a una chama que no era figura pública para tus millones de seguidores en redes sociales, ahora la quieres demandar por decir la verdad. Porque de pana no hay palabras como para describir en este momento lo que siento. Y es que personalmente se me hace muy raro todo esto porque básicamente decía que primero no se disculpó. Según lo poco que recuerdo, ella subió como una captura de una conversación del chico, es decir, el chico con el que ella estaba ese día, en donde básicamente el chico le recrimina a Emily que por qué subió ese video, que por qué le expuso así de esa manera ante tantas personas. Que de hecho, spoiler, resulta que esta muchacha, Daniela, y ese chico estaban empezando a salir. Sin embargo, ella no quería decir nada porque primeramente no era amiga de Emily y tampoco le correspondía. Entonces como que tipo eran como que novios, pero como que nunca dijeron nada como a los demás. Y ella cuenta que limpió principalmente porque en ese momento ellos se acababan de mudar y no tenían las cosas como muy ordenadas y cosas así, y solamente lo hizo porque le dio la gana. Otra cosa de la que habló fue que Emily estuvo como que horas hablando de otros influencers por ahí, y otra cosa a favor de Daniela es que ella es cercana al hermano de Fernando, es decir, el novio de Emily. Y quiero hacer aquí como dos adiciones más. No son funas como tal hacia ella, pero creo que son cosas que vale mencionar. Primeramente, acerca de los cursos de Emily. Para quienes no saben, ella desde hace años como que ella ha hecho como varios cursos en distintos momentos de su vida. Básicamente en estos cursos como que enseña cosas de las redes sociales y cómo puedes crecer en estas y vivir de eso. La cuestión es que el último curso que ella impartió era sobre dar el paso. Según algunas personas, literalmente todo este curso fue nada más de motivación, que casi todo lo que habló en ese curso fue de eso. Y aunque obviamente la motivación sí es algo importante a la hora de crear contenido, se supone de que si tú pagas un curso para aprender a hacer contenido en redes sociales, eso es lo que deberían enseñarte. Y es que en muchos comentarios se estaban quejando de esto. Y es que ahorita no recuerdo exactamente cuánto costaba el curso, pero creo que eran casi como $30. Entonces imagínense, ella moviendo una audiencia tan grande, ¿cuánto habrá ganado por no enseñar lo que se supone debería enseñar? Honestamente, por lo menos yo jamás compraría ningún curso de ningún influencer, a menos que sean expertos o gente muy estudiada sobre el tema, porque aunque yo no creo que necesites un título como para impartir cursos sobre redes sociales y cómo crecer en estas, aún así deberías por lo menos tener más que solo la experiencia, porque no dudo que Emily sepa mucho en todos estos años que lleva haciendo contenido, pero no sé si sea suficiente para tú dar clases a otras personas. A pesar que es cierto que hay cosas que no te dicen en las redes sociales sobre la creación de contenido, créanme que les digo que no hace falta pagar un curso para que te digan estas cosas, porque la gran parte de estas cosas lo aprendes por experiencia propia y con el tiempo, pero cada quien gasta
su plata pues en donde se le da la gana, y por lo menos esta solamente es mi recomendación. Pero ya para cerrar esto, que ya hablé mucha paja, creo que una de las peores cosas que puede hacer un creador de contenido es prestar su plataforma para promocionar sitios de apuestas en línea, como lo hace ella y otros creadores de contenido, porque ella como que cada cierto tiempo sube un video promocionando estos juegos como los del globito, la rana, y ya no me acuerdo ni cuántos juegos más existen por ahí, en donde supuestamente tú puedes meter plata para poder jugarlo, y si ganas como que te da más dinero. Y creo que es extremadamente preocupante porque ella parece estar consciente de que gran parte de su público son mujeres entre los 13 a los 25 años de edad, quienes son más propensos a caer en este tipo de estafas o de estas páginas para ganar dinero supuestamente. Porque desgraciadamente muchos se aprovechan de la necesidad que tienen las personas de generar más ingresos. Pero de lo que nadie te cuenta es que más allá de eso no hay una fórmula mágica para hacer dinero rápido. Además que estas personas pueden caer en la ludopatía. Y es que hay muchos artículos de cómo las apuestas están destruyendo a los jóvenes de hoy en día, porque gran parte de estas casas de apuestas o de casinos o lo que sea son promocionadas por gente en la que estos jóvenes confían, y ellos creen que como es una persona famosa no los va a estafar. Cuando spoiler, todos sabemos que ese no es el caso. Si no, vean el caso de Javier Milei en Argentina. Por lo menos a mí no me parece bueno ni ético que promocionen casas de apuesta de ningún tipo, que además se aprovechen de que por lo menos tanto en Venezuela como en Latinoamérica en general no hay tanta educación financiera como para prevenir que la gente meta su dinero en estos casinos, que la mayoría de las veces sales perdiendo gracias al algoritmo, que estadísticamente mientras más apuestes más probabilidades tienes de perderlo todo, porque las adicciones nunca comienzan con apostándolo todo, sino que son progresivas, van de más y más y más, y cuando menos te das cuenta ya no tienes nada. Y es la adicción que también generan estos casinos, y a veces te dan como estas recompensas aleatorias para que sigas metiendo plata y para que sigas produciendo dopamina, con la posibilidad de destruir tu vida para siempre. Y de seguro vendrá alguien a decirme de que ay, pero es que solo la gente gafa cae en esas cosas. Por más inteligente que tú dices ser, tú también puedes caer en eso, o un familiar o un amigo tuyo puede pasar por eso. Y es que en serio me enoja porque obviamente saben que aquí por lo menos en Latinoamérica no hay tanta regulación en cuestión de publicidades de casinos, porque en serio esa gente está en todos lados, marico, que no puedes voltear porque literalmente aparece una publicidad de una casa de apuestas. Y si tú me dijeras, Emily no está consciente de quién es su público, bueno, ahí la cosa es distinta. Aún así no estaría bien, pero se entiende que lo promocione a mayores de edad. Pero es que ella misma ha dicho de que sabe que la siguen niñas menores de edad, entonces no veo el por qué prestar su imagen para esto. Y es que el problema no es solamente Emily, sino que desgraciadamente muchas personas han sido estafadas por gente que dice que se compraron hasta un carro, una casa, yo no sé, únicamente jugando estos juegos. Cuando spoiler, en realidad lo que esa gente quiere es que tú te registres en su link de afiliados, en donde no te dicen de que si te registras por ahí, a ellos les pagan. Entonces yo sí creo que ellos hacen dinero, pero con la diferencia que no tanto para comprarse un iPhone o una casa o una moto en solo una semana. Y es que se lo juro, estas carajas que promocionan estas aplicaciones o páginas son las próximas Alessandro Guzmán, diciendo que solamente con un poco del tiempo al día y jugar un rato se ganaron tanto dinero para pagarse un viaje o para pagarse unos lujos. Ya para ir terminando, porque de verdad estoy cansada, la verdad para mí como ex seguidora de Emily, ella perdió toda credibilidad que le quedaba, no solo por las mentiras y la falsa transparencia, sino que también como nunca puede admitir que la cagó y vive como en este círculo vicioso en donde la funan, después ella viene y se disculpa, pero en realidad termina excusándose, elimina el video y el ciclo se repite una y otra vez, porque pareciera que no aprendió en todos estos años que lleva haciendo contenido. Y lo que me pareció lo más descarado posible es que ella sube cosas como estas a sus redes sociales. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn ugly ass on. Y cuando vi esto me quedé, Jason, no porque no tenga nada que decir al respecto, sino que según ella, si realmente fuera tan mala, entonces no le iría tan bien, ignorando el hecho de que no todo es así como ella dice. Y aunque personalmente yo sí creo en el karma, en las leyes del karma y todo eso, y en que no deberíamos hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran, seamos sinceros, hay gente muy mala que nunca paga por sus acciones, ni les pasa nada, y esa gente existe porque ellos no se sienten que fueron los malos de la situación. En cambio, a veces la gente buena jamás obtiene justicia, y es que la vida es tan como compleja y enmarañada para solamente decir de que ay, si te portas bien te irá bien, si te portas mal te irá mal.
la vida no es tan sencilla como eso, cuando ya se ha demostrado varias veces que no siempre es así. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes acerca de esto? ¿La conocían? ¿No la conocían? Platíquenme como en los comentarios y los estaré leyendo si me da el tiempo. Espero por lo menos estar menos ocupada de ahora en adelante. Muchas gracias a los miembros del canal que siempre apoyan este canal. Recuerden dar un like o un comentario, que eso también ayuda mucho para que sigamos creciendo como este canal chiquito. Nos vemos a la próxima. Bye.